Momento para analizar la actualidad en a buenas horas con Elpidio Armas, presidente del Cabildo del Hierro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas. Pues muy bien, estupendamente, muchas gracias. Bueno, hace tiempo que no hablamos, hace tiempo que no coincidíamos, han Cierto. pasado muchísimas cosas, la verdad que después de todo este tiempo, pero supongo que una de ellas por fin ya da un poco de respiro, ¿no? En el Hierro y también, sobre todo, por la situación de presión migratoria que están sufriendo. Enseguida hablaremos de la bajada de la Virgen, pero después de esa noticia en el día de ayer, de ese acuerdo de distribución de menores migrantes, ¿cómo recibe esa noticia el Hierro y cómo la reciben en el Cabildo? Bueno, pues sin duda es una magnífica noticia. La modificación del artículo 53 de la Ley de Extranjería supone que cada una de las comunidades autónomas, en virtud de su capacidad de carga, que tiene que ver con pues, su economía y también con el territorio y población, pues asumirá ahora sí, por obligación, un número determinado de menores. Esto va a significar que los 4.000 o 5.000 o 6.000 menores que hay en Canarias pues se puedan distribuir de manera racional, equitativa, entre el resto de comunidades autónomas y desde luego para el Hierro va a suponer que los 200, 300 menores que hay en el Hierro pues salgan también y nos quedemos con una cantidad manejable, razonable. Claro, ahora las dudas son, porque ya por ejemplo Madrid ha dicho que va a interponer una denuncia porque no está de acuerdo con precisamente este acuerdo y claro, yo no sé si todo esto se va a poder retrasar o se va a retrasar e incluso también en el Congreso habrá que ver quién qué vota, ¿no? Aunque se supone que ya se tienen todos los apoyos para que esto salga adelante. Sí, esto se ha aprobado por un Real Decreto Ley. Esto no se había aprobado tal y como demandaba Canarias por un Real Decreto Ley porque no tenían los apoyos parlamentarios. Esto hay que convalidarlo en el Congreso. Ahora parece que los apoyos existen y que Junts va a votar juntamente con Coalición Canaria, con el Partido Socialista, con el PNV y con otros para que tener la mayoría suficiente para convalidar este Real Decreto Ley. Esto es ley, evidentemente, y la ley hay que cumplirla. Otra cosa es que, pues, como cualquier otra ley, que alguna comunidad autónoma no quiera hacerlo, pero esto no es voluntario, esto no es interpretable. Hay una ley y hay que cumplir esa ley. Si no se cumple la ley, pues evidentemente el gobierno del Estado pues, tomará las medidas que considere oportunas. ¿No le parece quizá a lo mejor una provocación por parte de Junts en ese documento que ellos presentaban el día de ayer poner cómo quedaría el reparto asegurando que Cataluña recibiría pues 30 menores y Madrid 700, tal cual lo ponían? Y claro, todo esto nos hace pensar que a lo mejor hay un desequilibrio o, como digo, a lo mejor es una provocación también en el documento. Bueno, aquí cada uno juega con sus cartas y evidentemente Johnson tampoco quiere, en fin, que quiere decirle a su gente que no va, que Madrid va a recibir muchísimos más. Pero es cierto que Cataluña ya tiene muchos menores, entonces lo que de más que le corresponde o que le correspondería serían esos que ellos apuntan. Pero, en fin, se puede interpretar de cualquier manera, pero lo básico, lo fundamental en este caso es que haya ese Real Decreto Ley, ese marco legislativo que posibilite el traslado de los menores al resto de comunidades autónomas. Ahora era voluntario, era por solidaridad y había muchas comunidades que no estaban dispuestas a ejercer esa voluntad solidaria de acoger a menores. Precisamente hoy el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, reúne, ¿no?, al Pacto por la Inmigración para dar detalles y para explicar en concreto, ¿no?, cómo va a quedar todo y cómo se va a resolver todo este asunto. Entiendo que también muy pendiente bueno, de cómo va a ser esa reunión y qué se va a decir, ¿no?, en esa cita del día de hoy, de este miércoles. Bueno, nosotros estamos convocados mañana. No sé, hoy Vale. tendrá seguramente otras reuniones. Sí, el presidente Clavijo, pues evidentemente, finalmente se ha conseguido ese acuerdo. Se ha conseguido ese acuerdo porque el Consejo de Ministros, a insistencia, es cierto, de Coalición Canaria, pues ha aprobado este marco legislativo. Entiendo que el presidente Clavijo y entiendo que los canarios debemos estar todos contentos y que eso es lo que dirá en este encuentro con los actores y con los medios y con toda la gente que está convocada. Sí, en este caso hoy, claro, el pacto reúne a grupos parlamentarios y también diferentes ONGs para explicarlo. Como bien dice el Pidio Armas, mañana seguramente será el turno de Cabildos. ¿Cómo ha sido este periplo hasta llegar hasta este día? Entiendo que es bastante duro y bastante difícil no ver, pues día tras día, esas embarcaciones que, si no me equivoco, hoy llegaba otra, bien temprano, con 55 migrantes. Sí, sí, aquí nos llega casi todos los días, nos llega patera.
El 24 nos llegaron 24.282, que es más del doble, perdón, más de la mitad de todas las que llegaron a Canarias. Esto significa bueno, que nos comprometen o como sociedad a 10.000 habitantes para gestionar un fenómeno de esta naturaleza, pues significa que tenemos que tener las cosas muy, muy protocolizadas y muy afinaditas. Y así están. El problema fundamental era, en efecto, los menores. Los menores están en la isla del Hierro. Los adultos se derivan, pues en un plazo de 24 horas casi todos salen de la isla del Hierro. Excepto aquellos que tengan estén enfermos o circunstancias familiares de reagrupamiento y tal, que esto ya va por otra vía y están en otros espacios. Pero los que vienen adultos, normal, que no tienen dificultades, salen en 24 horas. Esto está así porque llevamos una tradición importante desde hace muchísimos años de gestionar todo este proceso, de ir a buscarlos, de comprobar que están bien esto físicamente en el muelle de la Restinga, de trasladarlos al CAT de San Andrés y de hacer las gestiones que tiene que hacer la Policía Nacional de identificación y al día siguiente sale. Esto está protocolizado de tal manera que esta gente realmente no la vemos en el Hierro. Claro. Realmente donde se ve es en la Restinga y donde se ve es en el puerto de las Tacas cuando salen ya. Pero, como digo, los que introducen algún tipo de dificultad pues son los menores y en algún momento ha habido también dificultades en el sentido de que pueda venir una patera con 15 o 20 personas enfermas y eso realmente el hospital pues nos mete en unas circunstancias no deseables. Claro. Sin duda, de ahí, y ya para cerrar este tema, que entiendo que por eso esa declaración institucional, ¿no?, del Cabildo Reño, para tener solo una voz y solicitar al Gobierno Central y Gobierno de Canarias que, bueno, ayuden en toda esta situación, porque ahora también entiendo uno de los detalles importantes sería pues que ese muelle pues deje de tener, ¿no?, pues esas instalaciones y que ya pues todos esos migrantes que vayan llegando sean derivados a otro lugar. Sí, esto es un tema que hay que poner en relación la necesaria atención humanitaria y conveniente que deben recibir la gente que viene en pateras con los intereses legítimos del pueblo de la Restinga. En este momento no está el muelle en las mejores condiciones, las mejores circunstancias para ejercer dos de las labores básicas que venía ejerciendo, el embarque y desembarco de la gente que va a hacer submarinismo y las operaciones de los pescadores, también de sacar fuera las capturas. Por lo tanto, y desde el punto de vista visual también, pues es sorprendente. Estás en la avenida y sorprende que haya todas estas instalaciones allí. También se les corta el paso a la gente que quiere ir a determinadas partes del muelle. Esto tenemos que hacerlo compatible con la atención a la gente que nos visita, la atención a la gente que nos visita, a la gente que viene en pateras. Y por lo tanto estamos buscando alternativas. Y la alternativa que estamos juntamente trabajando con el Gobierno Central es buscar unas instalaciones fuera del recinto portuario, a 300 metros de la actual ubicación, donde poner esos contenedores y donde hacer esa primera atención médico-sanitaria a la gente que viene en pateras y en cayuco. En esto estamos y yo creo que pronto tendremos respuestas. Estamos con la abogacía del Estado para hacer una ocupación de unos terrenos que inicialmente iban a ser estos cedidos, después arrendados y finalmente pues no fue posible, pero existe una figura que es la ocupación forzosa por motivos en fin, de urgencia y en esto estamos con la abogacía del Estado para articular esa propuesta. ¿Qué terrenos son? Pues justo al lado, justo entrando al muelle de la Restinga a la izquierda hay unos terrenos que en su momento estaban dedicados a la gestión de los residuos, que ahora mismo tienen la potabilizadora la potabilizadora de la Restinga y que están, en fin, hay un terreno muy grande, unos más de 300.000 metros, dividido en varias partes y nosotros estamos pues por la ocupación de una parte de ese terreno tan grande que hay y que nos sirve al mismo tiempo para la destrucción de los cayucos, porque esa es otra de las actividades que no es compatible con el uso turístico de la playa que está a unos metros. Claro. Ruidos y polvo y, en fin, inconvenientes todos para disfrutar de la magnífica playa de la Restinga. Presidente, Pequeñita, pero muy agradable.
Sí, sí, sin duda, presidente. Y ahora todo esto, pues claro, llega la bajada de la Virgen, ¿cómo van a coexistir, no? Pues con una bajada donde se esperan 30.000 personas, lleno turístico, también con unos recursos, digamos, por encima de lo normal, ¿no? Porque muchos ya están sobrepasados. Sí. Bueno, estamos acostumbrados a las dificultades. En el 2013 hicimos una bajada sin un duro. No teníamos un céntimo. Hicimos una bajada con 250.000 euros. Y para que se tenga una relación, esta nos vamos a gastar más de 4 millones. En el 2013 hicimos una bajada con 250.000 euros. Por lo tanto, estamos acostumbrados a manejar las dificultades y esta es una más que tenemos, pero como está protocolizado, la única dificultad puede ser el desplazamiento. Si bien ese día una patera, pues tendremos que tener previsto articulado un procedimiento para que no todas las guaguas estén en la Cruz de los Reyes, no todas las guaguas estén haciendo pues esas propuestas de la bajada y que haya por lo menos una dispuesta a traer los que llegan al CATE de San Andrés. Por lo tanto, es lo único que yo entiendo que se debe hacer. Va a haber policías nacionales, guardias civiles, policía canaria, seguridad completa, teniendo en cuenta que muchos, pues como decíamos antes, ¿no? Pues en parte se han visto obligados, ¿no? A atender a todo este tipo de casos para una cita tan relevante como es la bajada de la Virgen. Sí, sí, dése cuenta que la bajada cambia la isla. La isla del Hierro es una isla diferente en bajada. ¿Por qué? Pues porque se triplica la población y esto nos mete en alguna dificultad con la energía eléctrica, con el agua, con la recogida de residuos, con la posibilidad de compras o no en el supermercado, con el ir a comer a un restaurante, a un bar y realmente que no tengamos posibilidades de ser atendidos, por lo tanto cambia completamente, ¿no? Desde luego las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son básicas para la bajada. Tenemos también ellos una tradición de acercamiento a la Isla del Hierro en épocas de bajada y yo siempre digo que la bajada hay que hacerla con dos cosas que son básicas. Una es la Virgen de los Reyes y otra la Guardia Civil. Necesitamos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para hacer esa bajada y la vamos a tener. La Guardia Civil va a haber como 100 efectivos, según nos han dicho, que vienen ex profeso a la Bajada de la Virgen. También ahora mismo hay cuerpos, miembros del Cuerpo Nacional de Policía y también de Protección Civil y Policía Local y Policía Canaria. O sea, va a estar todo el mundo, evidentemente. ¿Nervios, presidente? Bueno, sí, esto se acerca. Esto ya ayer inauguramos la oficina de la Bajada, por cierto, una oficina en el puente, en el centro mismo de Valverde, en un edificio emblemático que albergaba uno de los grandes almacenes referentes en la isla, el Encanto, y que realmente es un poco el pistoletazo visual de salida al tema de la Bajada. Y así, ahora estamos con un espacio abierto, información de la bajada, gestión de todos los procedimientos de contratación de la bajada y es un espacio, como digo, no solamente de gestión y de información, sino un espacio de encuentro de las diversas administraciones y también de los diversos grupos. Y por lo tanto ayer fue un acto muy bonito, actuó Tejeguatito, que es un grupo de niños de frontera, y fue muy entrañable, un acto muy simpático y muy agradable. Además ya tienen también imagen corporativa, ¿no? Que también se presentaba en estos días, con lo cual todo esto va dando pasitos, como bien dice, para llegar al punto final, ¿no? Sí, sí, ciertamente. Hay muchas cosas abiertas, estamos preparando los caminos, preparando el tema del agua, todo esto está caminando y se van cumpliendo hitos poquito a poco. Hoy tenemos una reunión esta tarde con la gente de seguridad y emergencias, donde se va a discutir el plan de movilidad de la isla, porque cambia completamente, del día de la bajada cambia y también vamos a tener pues que tomar medidas respecto al normal desenvolvimiento de la isla en este mes. Una cuestión que sí quiero dejar claro es que la bajada no es un día, la bajada es un mes de emociones, decimos nosotros, un camino de emociones que dura un mes. ¿Por qué? Pues porque va a haber mucha gente que quiere venir a la bajada ese día y no pueda venir a la bajada. Ya no hay, ahora mismo hay dificultades muy serias para encontrar billetes, sobre todo de avión. En barco, si vienen con coche, pues hay dificultades también. Si no pueden venir, y para alojamiento, desde luego, es imposible conseguir un alojamiento o casi imposible para ese día, esos días, ¿no?
pero la gente, yo le digo que no desespere. Esto es un mes de fiesta, un mes de tradición, un mes en el que la isla va a estar siendo visitada por la Virgen de los Reyes y en esos traslados que hay entre los diversos pueblos, yo creo que todavía hay más esencia. Se nota que cuestiones más puras todavía de el traslado de la Virgen, más fe, más devoción, más fervor. Y yo creo que invitaría a la gente a venir precisamente a esos traslados más que a la bajada o la subida, porque la bajada o la subida se ha magnificado, se ha distorsionado y que efectivamente es un evento impresionante, pero el traslado entre los pueblos es también igualmente interesante y digno de venir y de ver y de participar. Pero habrá plazas para ese mes, porque claro, a lo mejor para ese día en concreto, como bien dice, va a ser difícil, pero también para el resto del mes entiendo que ya empieza a ser bastante complicado, no solo para los turistas, sino también para los propios herreños, ¿no? Que vuelven a casa o algunos Sí, que están fuera quieren regresar. sí, sí. Hombre, vamos a ver, los días críticos son los días de la bajada, los días antes y los días después, de ida y de vuelta. En el resto de días, pues no, a lo mejor no vienes en el día y la hora que tú quieres, pero puedes venir el día después o el día antes y con una hora, pues, en fin, que no es la que tienes que adaptarte, evidentemente, va a haber dificultades, pero a la gente que no ha comprado el billete yo le aconsejaría que lo compre ya, que no espere porque si no, igual, conforme pasa el tiempo, va a haber más dificultades. Claro, presidente, entonces en el caso, por ejemplo, de que usted tenga un evento importante en otra isla, alguna reunión, también se ve imposibilitado a salir, porque a lo mejor no puede volver, porque para salir a lo mejor sí tiene billete, pero para volver, al no haber, también se le dificulta que durante ese mes pues pueda tener alguna salida importante por trabajo en el Cabildo. Hombre, en el mes de la bajada las salidas importantes son las de la bajada. O sea, que O en el sea, mes de la bajada, se queda a ahí. no ser que pase una desgracia o alguna cosa muy, muy grave, nosotros no vamos a movernos. De hecho, coincide que vamos a asumir el día antes de la bajada precisamente la presidencia de la FECAI, pero vendrán los presidentes y, desde luego mi intención es estar el mes de julio hasta el día de la subida, hasta el 5 perdón, hasta el 2 de agosto, estar en el Hierro. No Claro. digo que no vaya a salir en un momento determinado, pero tengo que tener la garantía efectivamente de que puedo volver cuando. Claro. Pero no puedo salir a la aventura y decir, bueno, si no vengo mañana, vengo pasado, ¿no? Porque donde hay que estar es aquí. Sí, sí, además que como bien dice, bueno, pues ese mes todo se va a concentrar ahí, ya tiene que ser algo muy importante como para verse obligado a salir, que sin duda a lo mejor a día de hoy, ¿no? Con reuniones telemáticas ya todo se puede resolver, que vamos, que salvo que sea una firma de algo, el resto se puede solventar. ¿Por qué es tan importante la bajada de la Virgen de los Reyes en el Hierro? Porque es tanta la pasión que vemos y sobre todo entiendo que este año todavía más significativo, ¿no? Después pues de no haber tenido bajada, ¿no? Por culpa de la pandemia. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver, esto no es solo una fiesta, esto es el, el, la celebración de un sentimiento, la celebración de un modo de ser, la celebración de cómo los herreños integra a la Virgen de los Reyes en su interioridad, las características que nos definen respecto a otros pueblos. Fíjense que aquí no estamos hablando ni siquiera de fe, estamos hablando, hay gente que tiene fe, hay gente que va a misa, hay gente que lógicamente va con esa fe o con esa devoción a la bajada. Pero aquí incluso los que no creen en ninguna otra cuestión, sí creen en la Virgen de los Reyes, sí creen en esa fiesta cuatrienal, en ese voto que han hecho los reyes, perdón, los herreños, para traer a Valverde la Virgen de los Reyes. No conozco a nadie que no tenga respeto, fe, devoción, reconocimiento a la bajada y a la Virgen de los Reyes. Por lo tanto, no estamos hablando de una celebración al uso, estamos hablando de una romería, no estamos hablando de unas carretas y un vino, estamos hablando de otra cosa, de algo mucho más profundo que nos identifica como pueblo. Sin duda, bueno, claro, los que hemos visto imágenes, ¿no? Los que no hemos tenido posibilidad de ir, pero hemos visto imágenes, se ponen los pelos de punta, ¿no? De ver esa sensación que se transmite, ¿no? Cuando pasa la Virgen, cuando pues en algunos casos pues hay silencios, hay aplausos, hay momentos que la verdad que son impresionantes y bueno, supongo que este año se va a repetir y encima coincidiendo con el centenario del Cabildo, todo hay que decirlo. Ciertamente, hace 100 años, como he sabido, el Cabildo de Hierro se constituyó con posterioridad porque no había ayuntamientos, había un solo ayuntamiento, el Ayuntamiento de Valverde, y hubo que crear otro ayuntamiento, hacer elecciones y después crear el Cabildo con dos ayuntamientos, el de Valverde y el de Frontera.
lo que llevó a constituirse en el 25 en vez del 13 que se constituyeron los demás. Esto es una circunstancia singular del Hierro y que estamos celebrando juntamente con los presidentes que han estado en el Cabildo del Hierro y que están vivos. Hay algunos que ya han fallecido en su momento, pero estamos celebrándolo y estamos haciendo actos. El acto principal será a final del próximo mes y esperemos que sea inaugurando el Auditorio de la Peña, que ya le faltan 3 retoquitos. Y finalmente, después de 20 años, ese auditorio seguramente estará, y queremos que así sea, preparado para inaugurarlo con este centenario, con este acto tan bonito que estamos preparando para el centenario. Este año se lo ha juntado todo, bajada, centenario del Cabildo. Menos Sí, mal que no hay sí, elecciones, ¿no? Porque si no, vamos, si no, no hay sí, sí, vitaminas que uno aguante, ¿eh? se ha juntado todo, sí, sí. Bueno, ya sabes qué pasa, que cuando uno llega a un nivel de funcionamiento pues ya te da igual que sean 3 cosas que 4 o que 8, porque los tienes que gestionar, es una cuestión de echarle más tiempo, más energía, pero ya está uno acostumbrado a este tipo de cuestiones, porque las exigencias en este cargo, en cargos similares, son inmensas y tienes que tener pues en fin, el temple y la capacidad para gestionar todo este tipo de cosas, venga lo que venga. Sin duda. Bueno, presidente, para ir acabando, el aeropuerto del Hierro repite por cuarto año consecutivo, tremendamente, ¿no?, llamativo, como el mejor de Europa, de aeropuertos de menos de 2 millones de pasajeros, hay que decir, pero bueno, el mejor de Europa en esas dimensiones, pues bueno, también todo un hito, ¿no? Ciertamente, vamos a ver, aquí hay que distinguir dos cosas. Es verdad que el aeropuerto del Hierro es un aeropuerto singular, poco evolucionado, poco moderno y tiene un encanto muy particular, sin duda, porque por su propia estructura. Y después tiene una característica también que lo define y que lo diferencia de los demás y que es el nivel de servicio que ha alcanzado con la gente que trabaja en el aeropuerto. Yo creo que eso es lo realmente destacable, pero hay dificultades, no estamos contentos con el tema del aeropuerto. Las terminales de salida se han quedado cortas, las llegadas también, los espacios públicos en el aeropuerto pues también para mover el volumen de gente que mueve ya en este momento son cortas y sobre todo las instalaciones externas, lo que es el aparcamiento es absolutamente insuficiente para el volumen de gente que hay, ya realmente que mueve. Ya realmente pues los coches de alquiler no saben dónde ponerlos, la gente que va y deja su coche en el aeropuerto lo tiene que dejar pues allí cerca de los cangrejos, porque en fin, en la carretera cerca del mar, porque no hay realmente sitio donde dejarlo. Por lo tanto, encantados de que sea valorado el mejor de Europa, pero esto no nos hace dormir mirando los éxitos. Estamos trabajando con AENA, estamos trabajando con aeropuertos nacionales para que de alguna manera las dificultades que hay en este momento se vayan resolviendo poco a poco. Bueno, y no quiero dejar pasar la oportunidad también de preguntarle por un problema que es común, que en toda Canarias, en todo el estado, la vivienda. ¿Cómo están las cosas en la Isla del Hierro, teniendo en cuenta que parece que esto pues sigue subiendo, los precios de los alquileres son tremendos y encima aquellos que tienen que ir a trabajar a la isla se encuentran también con ese problema añadido? Sí, bueno, pues en circunstancias parecidas, en circunstancias similares al resto de Canarias. Es verdad que el Hierro pues no tenía hasta ahora un volumen de demanda importante. El hecho de la inmigración, fíjense qué curiosidad, y el hecho de que haya venido pues todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la gente de protección civil, los médicos, la gente sanitaria, pues ha hecho que esa demanda vaya subiendo. ¿Esto qué significa? Significa que hay más demanda y en paralelo hay muchas propuestas alojativas que hasta hace poco venían siendo de alojamiento de larga duración y que ahora se han pasado a vivienda vacacional. Con lo cual, el número de alojamientos de larga duración en el mercado son cada vez menores. Esto realmente tenemos un problema serio, y que vamos a ver cómo se resuelve. Y yo siempre digo que la vivienda vacacional tiene una cosa buena, que es que distribuye los beneficios que genera el turismo entre la población local, porque aquí en el Hierro las viviendas vacacionales, en fin, son de un propietario, hay alguien que tiene dos,
o tres, pero lo normal es que sea un propietario. Por lo tanto, es bueno que esos réditos se queden en la isla, genera economía local. Pero en el contrapunto es la calidad que se ofrece a la gente. No tenemos instrumentos, el Cabildo del Hierro no tiene instrumentos, el Gobierno de Canarias no tiene instrumentos para supervisar la calidad que se ofrece. Nosotros no podemos competir en cantidad, tenemos que competir en singularidad, en productos locales y también en calidad. No podemos competir efectivamente con los sures de ninguna de las islas, ni es nuestro propósito, pues tenemos un producto muy diferenciado que la gente aprecia de manera muy singular, pero nos puede distorsionar el mercado si no tenemos instrumentos para corregir esas deficiencias que encontramos en algunos casos en las viviendas vacacionales. Claro, sin duda, bueno, tendrán que, como todos, ¿no? Pues intentar adaptarse un poco a los mercados a ver si todo esto afloja, ¿no? Como decimos en Canarias, porque es prácticamente insostenible. Presidente, para acabar, un mensaje para aquellos que no hayan estado en la Bajada del Hierro, aunque todavía en la Bajada de la Virgen, aunque, bueno, ya sabemos que va a ser difícil encontrar hueco, pero por lo menos para que la vean, entiendo, por televisión. Sí. Bueno, vamos a ver. A la gente que no ha estado en la bajada o que no la ha visto, no ha visto cómo es, yo les diría que por lo menos una vez en la vida vengan. La gente que viene generalmente repite. ¿Por qué? Pues porque es algo tan singular, tan ancestral, tan profundo, que no tiene nada que ver con ninguna de las otras fiestas de Canarias. El estar a las 4 de la mañana, a las 4:30 de la mañana, escuchando los tambores en la iglesia, en el santuario de la dehesa, o entrar aquí avanzada la tarde, los inicios de la noche en la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción, la Basílica, estos son experiencias. Nada más de pensarlo se le pone a uno los pelos de punta, porque ya digo que no necesitas ni ser herreño ni ser creyente para que esto te suceda. Y ahí es donde está la verdadera profundidad y el verdadero efecto llamada que tiene la bajada de la Virgen de los Reyes. Los tambores, los pitos, las chácaras, no tienen nada que ver con otras bajadas que hay en otras islas, con otras procesiones, marianas o no, que hay en otras islas. Por lo tanto, si no han venido, intenten venir. Repito que es un mes el que tienen para venir, que no es solo un día, pero los trasiegos de la Virgen entre un pueblo y otro son igualmente profundos y relevantes. Bueno, pues a disfrutarlo también en la medida de lo posible, ¿no? Que con todo el trabajo que tienen entiendo que va a ser bastante difícil, pero bueno, Claro, agradezco. nosotros estamos de trabajo, vamos a disfrutar cuando estemos en otras circunstancias. Sin duda, Elpidio Armas, presidente del Cabildo del Hierro, un placer volver a verle. Nos veíamos hace 2 añitos que pasaba por el Hierro de vacaciones y la verdad que hacía tiempo que no Sí, coincidíamos, pero bueno, me comprometo en un futuro no pues muy aquí lejano a estamos volver a a su charlar. disposición. Pues Un muchísimas abrazo. gracias y un fuerte abrazo. Hasta Gracias. luego. Chao.